Balmaceda, fuerte el aplauso para él. Muchas gracias. Periodista, escritor, historiador, sí, que se ha metido con diferentes aristas que tienen que ver con la historia. Antes que nada, bienvenido a Mar del Plata, siempre muy presente en la ciudad. Sí, y vos sabés que, bueno, estuvimos hace un año más o menos, Sí. también de visita, y también jugaba Argentina-Colombia. Mirá. Así que, vos ya sabés, cuando juega Argentina-Colombia, te caigo al piso en cualquier momento. Visitas, excelente. Sí. No voy a preguntar aquel resultado, yo no me acuerdo. No fue bien. No fue bien. No fue bien. Bueno, Así bien. que, si mantenemos la cábala, Increíble. vamos para Bueno, adelante. dale, te esperamos el próximo Argentina-Colombia. Bueno, te has metido con diferentes aristas de la historia, buscando humanizar a nuestros prohombres, haciéndonos entender diferentes momentos de la historia, esa historia que siempre la vimos en el bronce, en el colegio, tan mal, ¿no? Durante años. y cuando lo ves en el bronce te pones un poco a la distancia, Sí. porque son un poco inalcanzables. Sí. Ahora, con la comida te das cuenta que, por supuesto, tenemos muchas más relaciones, porque sentarnos a la mesa de aquellas figuras es algo que ellos hacían en forma habitual, nosotros también, y eso nos hace sentirnos un poquito más cerca. Totalmente. Y siempre fundamental. La comida fundamental. Clave. Todos ¿No? los días, algo cotidiano. Claro. Tanto en batalla, donde imagino que En los todo cocineros momento. que se encargaban de la Exacto. comida eran importantísimos. Fundamentales para alimentar a la tropa, para tener a los hombres en buen estado. Ujú. Pero también en las casas Sí. y en las reuniones sociales. Sí, ¿cómo se tomaba en esa época, digamos, hace 200 años? ¿Cómo se tomaba la comida? ¿Como el combustible para el cuerpo? ¿Se pensaba en qué se estaba ingiriendo? ¿Era lo mismo? Bueno, hace 200 años era más habitual considerar la comida como un trámite. Un trámite. Sí, lo que pasa es que los almuerzos de hace 200 años eran mucho más completos e importantes que la comida a la noche. Claro. Y demandaban un par de horas. Ok. Porque en vez de, hoy diríamos, entrada, plato principal y postre, Sí. bueno, ellos tenían unos 7 pasos Sí. para el horario del almuerzo. Y otra cosa que era... 7 pasos, me quedé Sí. pensando. Sí. Por eso, claro, 7 pasos, Sí. sí. Por eso decía que tenía que demandar mucho tiempo Claro. la mesa, el tiempo de la mesa al mediodía, y en muchos casos no había cubiertos. Mirá. Es decir, Manuel Belgrano tenía 12 hermanos, Ujú. más los padres eran 15. Sí. En ninguna casa había cubiertos para 15 personas. Era como un superlujo, digamos. Pero no, te diría que eran casos muy especiales, que todos tuvieran vajilla. Claro. Entonces, la mayoría comía con la mano. El plato de sopa, el plato sopero, pasaba entre los chicos, todos tomaban un sorbo. Es decir, eso era lo habitual. Qué bárbaro. Sí. Y por supuesto que no solo no tenías esos lujos que después podemos ver en algunos banquetes, Sí. sino cuando vos tenías una reunión importante, bueno, ahí colaboraban todos los vecinos, porque todos venían con sus 4 o 5 tenedores, y entonces armabas algo más o menos importante. Si no, Excelente. Pensaba en esto, ¿había obesidad? sí. ¿Se comía además? Bueno, se consumían muchas más calorías, Claro. pero muchísimas más que ahora. De hecho, ya yendo mucho más cerca, en la década de 1950, los recetarios eran con una docena y media de huevos en cualquier budín. claro. Es decir, Y manteca, imagínate lo que era una bomba de tiempo. Sí. Sin embargo, es verdad que ellos hacían un poco más de ejercicio, o por lo menos no estaban todo el día con la maquinita, entonces por ahí Totalmente. que quemaban un poco más de calorías. Hablemos de don José, que está en la tapa. ¿Qué comía? Ahí está tomándose un helado. Sí, ¿qué onda el helado? Porque él comía, él solía en Mendoza pasear por la Alameda con Remedios de Escalada, y en el verano paraban a tomar helado. Esto Mirá. lo cuenta gente que lo ¿Qué se lo hacía vio. como el helado? ¿Cómo se mantenía Y el en esa frío? época vos tenías que contratar al helero. El helero era como el hombre de la barra de hielo, pero a caballo. Sí. Iba, buscaba hielo en la montaña, Claro. y lo llevaba a las ciudades, apurándose, porque a veces, si no se apuraba, se le derretía el hielo y él cobraba Claro. por kilo. Y eso se saborizaba. Bueno, lo que hacías era meter ese hielo en un balde con sal gruesa, un Claro. balde de madera, Sí. adentro un nuevo balde de estaño con una crema de vainilla, por Sí. ejemplo, postre preferido de Sarmiento, Sí. y entonces se iba un paisano a caballo al trote, unos 4 kilómetros de ida y 4 vueltas. Mejor batidora que esa no había. Cuando llegaba ya estaba el helado listo para servirse. Así se tomaba el helado. Qué en locura. aquel Que era tiempo. más o menos como lo había descubierto Marco Polo en la montaña de Mongolia. Exacto, bueno, lo que pasa es que
en todo el Asia se utilizaba mucho el hielo para hacer sobre todo granizados. Claro. Ellos eran muy, muy fanáticos de los En granizados. Europa se consume todavía, se saboriza la granita, dicen los italianos. Se saboriza, ¿no? exactamente. Sí. Ahora, nosotros lo que teníamos, por ejemplo, en Buenos Aires, en Mar del Plata, era rogar que llegara un granizo, claro, porque ahí los chicos salían a juntar. Excelente. Porque ese día podían tomar una crema helada. Excelente. ¿Qué onda con Sarmiento? ¿Es el primer vegetariano? Bueno, Sarmiento lo que proponía allá por 1860 era que la gente consumiera más lechugas, más hortalizas, más verduras, y entonces los adversarios de él lo llamaban el comepasto. Sí. Decían, vos un asado lo comías con un pedazo de zapallo, pero comer lechuga, todo eso verde, bueno, parecía algo muy loco. ¿Eso lo trae él de Europa? Y Sarmiento lo conoció ese sistema en Europa y lo quería imponer. De hecho, le costó muchísimo porque la mayoría de la gente se oponía al consumo de verdura, así como en Europa en su momento no quisieron saber nada con la papa. Sí. Porque la papa la sacaban decían, ¿cómo vas a comer algo que sale de adentro de la tierra, sucio? Claro. Y bueno, finalmente la papa le salvó el hambre a Europa. Totalmente, sí, totalmente. ¿Y qué otras historias hay? ¿Historias de algunos platos? ¿Te metes con eso también? Sí, porque hay recetas, hay un montón de recetas, por supuesto, de recetarios, y hablando de libros de recetas, no podemos dejar de mencionar a Petrona Carrizo de Gandulfo. ¿Llegás hasta ahí? Sí, porque Petrona, cuando era jovencita santiagueña, la madre decía, Petronita, tenés que venir a aprender a cocinar, porque si no, no vas a conseguir novio. Y ella decía, no, yo no me interesa cocinar, no me gusta cocinar, no me divierte, y me voy a casar con un millonario que va a contratarme una cocinera. Mirá. Pero se casó con Gandulfo, que no cumplía con el requisito de ser millonario precisamente. Sí. En Buenos Aires ella tuvo que salir a buscar trabajo y la contrataron de la compañía de gas que empezó a promocionar en la década del 30 las cocinas con hornallas y horno, las que nosotros conocemos. Sí. ¿Pero por qué ella? Porque querían mostrar que hasta un inútil como esta mujer que no sabía cocinar podía preparar platos. Mirá qué historia, y termina siendo central en la historia de la gastronomía argentina. Después del Martín Fierro, claro, el libro de Petrona es el libro más vendido en la historia argentina. Qué bárbaro. Y hablando de Martín Fierro, José Hernández le encargaron, cuando se hizo la fundación de La Plata en 1882, el asado para todos los invitados. Sí. El problema es que el tren que salía de Constitución llegó tarde, los dos trenes charter, y el asado se le pasó. Y lo único que hizo fue, o sea, más que aplausos, recibió pobre insultos el autor de Martín Fierro, porque le salió muy mal ese asado. Pobrecito. ¿Había una milanesa en la época de San Martín o no había? No, la milanga es posterior. No, y es más, en realidad nosotros no le importamos de Italia, sino que de Suiza. Los suizos sí le hacían el rebozado, que decían que era a la forma de Milán. Entonces hacían la costeleta a la milanesa. Claro. Y nosotros lo conocimos así, como costeleta a la milanesa. Claro. Y después se abrevió el nombre. Ahora, vos fijate que el rebozado, uno nunca podía saber qué había adentro, ¿no? Desde la Edad Media que funcionan los rebozados y los empanados. Entonces, cuando nosotros decimos la verdad de la milanesa, es recién cuando la abras vas a conocer cuál es la verdad de la milanesa. Excelente. ¿Alguna otra historia que quieras destacar, que te haya sorprendido en la búsqueda? Bueno, por supuesto, ya que estamos aquí cerca del Golf Club, recordar cuando Luis Federico Leloir, joven de 23 años, con sus amigos estaban comiendo esos langostinos y cansados de ponerle mayonesa empezaron a hacer mezclas y crearon la salsa golf, ¿no? Con el nombre del Golf Club, pero lo curioso fue cuando a Leloir muchos años después le recordaban esa situación y dice, qué lástima que no lo patenté. Exacto, porque le da el consejo a los alumnos, le decía, patenten todo lo que inventen. Patenten lo que inventen. ¿Y por qué lo decía? Porque hubiera financiado muchas investigaciones con esa plata. Cuando vos y yo hubiéramos dicho, porque no laburamos nunca más en la vida. Sí, totalmente. Bueno, pero Leloir le quería la plata para financiar investigaciones. Totalmente, que en otro lugar del mundo tiene otro nombre, ¿no? Salsa cóctel. Exactamente. Pero justamente aquí, digamos, funcionó como salsa golf y fue un éxito total. Justa para los langostinos. Aparte, excelente. Justamente, antes los comían con mayonesa, de la misma manera que le ponían, por ejemplo, mostaza a la... Nosotros no teníamos milanesa con papas fritas, sino teníamos un bife con papas a la española. Y a eso se le ponía mostaza. En realidad, cuando llegó la colectividad judía con el girasol y empezamos a tener aceite de girasol barato, ahí empezamos a hacer milanesa con papas cortadas en bastón, papas fritas, ¿no? Y sí, ya existían los huevos a caballo, ¿no? en el bife con papas españolas y pasó a la milanesa con papas fritas. Solo te digo que recuerdes o imagines a un señor andando a caballo y vas a entender por qué se llama de esa manera. Genial, bueno, te pedimos que firmes, esto lo vamos a regalar entre los televidentes, para el televidente de 10. ¿Hemos perdido muchos platos en el camino o mantenemos bastante la tradición? Y sí, hemos perdido algunos.
como por ejemplo la mazamorra, parecida al arroz con leche, en todo caso, que convenía siempre comprarla hecha que hacerla en la casa, porque al hacerla en tu casa vos le comprabas leche al lechero y ya venía medio rebajada con agua, venía medio berreta, así que convenía, bueno, eso por ejemplo hemos perdido, y el locro se ha ido perdiendo. Y el puchero, cuando vos ibas a una obra en construcción en el 1900, el olorcito era puchero. Wow. No se comía asado en las obras en construcción y nada, era el plato más típico, mucho más que el asado. Mirá. Bueno, ahí estamos. Esto es siempre muy, muy interesante, cada una de las aristas que le buscas a la historia, y la verdad que la comida es central. Es central en la vida de todos. Bueno, y aparte tenemos hasta inclusive la historia de los cubiertos, ¿no? Porque vos fíjate que el tenedor, en un momento, cuando al comienzo tenía nada más que 2 dientes y no pinchaba bien. Entonces le pusieron 3 dientes y la iglesia lo prohibió porque decía que era el instrumento del diablo. Así que durante un par de siglos estaba mal visto que se utilizaran cubiertos, hasta que le pusieron 4 dientes y se acabó el problema. Claro, era la salida más negociada. Sí, exactamente. Está muy bien. Buenísimo, la verdad que siempre un placer hablar con vos. Te esperamos para el próximo Argentina-Colombia. Te llevas hablando de comer